Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos da de acercarnos a tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, tu Espíritu de verdad nos guíe a tu verdad, que tú nos exhortes, nos alientes, nos animes, nos corrijas, Señor, con tu palabra, y que todos podamos honrarte en la veracidad. Úsame, por favor, Señor, para con tu iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos, hermanos, una serie de predicaciones sobre virtudes trascendentes. Una virtud es una cualidad o disposición moral positiva que una persona desarrolla y practica para hacer el bien. Hoy vamos a hablar de la veracidad. En los siguientes mensajes se hablará de la justicia, de la humildad, y estas tres, hermanos, también se relacionan. Acompáñame a Jeremías 9:3, por favor. Jeremías 9:3. Es Dios hablándole a su pueblo, Israel. Jeremías 9:3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. La mentira, hermanos, es un pecado. Y la Biblia enseña que todos somos mentirosos. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios no quiere que mintamos, hermanos. Eso es muy diferente. Dios quiere que seamos veraces. La definición de nuestro diccionario de veraz es alguien que dice, usa o profesa siempre la verdad. Pero yo considero que esa definición se queda corta, hermanos, porque en la Biblia vemos también ejemplos de personas que dijeron algo falso y Dios bendijo y prosperó. Y la mentira, Dios la castiga, porque es un pecado. Yo podría poner esa definición de mentira. Mentir es decir o actuar algo falso para engañar. Vean la relación de la mentira con el engaño. Para engañar consciente y deliberadamente. La mentira puede ser verbal o por acciones. Es la falta de integridad y afecta la confianza. No es moral, no es ético. Ahora escuche qué es engaño. La intención deliberada de ocultar la verdad para beneficio propio o para causar perjuicio a otro. Es muy importante. El engaño, hermanos, es diabólico. Recuerdo que nuestro pastor Rubén una vez nos comentó una frase que dice que si nosotros devolvemos mal por mal, eso es humano; si devolvemos bien por bien, es humano; si devolvemos un mal por un bien, eso es diabólico; y si devolvemos un bien por un mal, eso es divino. La mentira viene acompañada del engaño y eso es diabólico. Jesús se refirió al diablo como padre de mentira. No ha permanecido en la verdad, y vemos cómo Satanás engañó aún a Eva con mentiras, con el propósito, hermanos, de causar en ella la perdición y la separación del hombre con Dios. Era actuar por un mal. Y el perjuicio, hermanos, es decir a otro algo para causarle un daño o afectación de tipo
Hay muchos tipos: físico, emocional, económico, social, espiritual, etc. La mentira, hermanos, que viene siempre acompañada con el engaño, con el propósito de dañar a otro. Y eso es falta de amor. Dios abomina, rechaza la mentira, el engaño. Dice Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La mentira, hermanos, se produce en el corazón. Y Proverbios 12:20 nos dice que se produce por pensar mal. Dice la Biblia, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Por eso la Biblia nos invita, hermanos, a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es verdadero. Si damos lugar a pensar en el mal, seremos víctimas de la tentación de caer en la mentira. ¿Por qué Dios abomina el engaño y la mentira? Porque es pecado, hermanos. Destruye la confianza, daña las relaciones, puede causar sufrimiento a otros y graves consecuencias. Y también porque mentir va en contra del carácter de Dios, porque nosotros tenemos un Dios que veraz. Nuestro Dios es veraz, su palabra es verdad, tenemos un espíritu de verdad. Y esto va en contra de la naturaleza misma de Dios. Dios es santo, Dios es luz. Y la luz, hermanos, se relaciona con la verdad. Dice la Biblia que no quedará nada oculto. La luz lo manifiesta todo. No sé si usted ha conocido una persona que es veraz y cuando le hace preguntas o usted platica con él, no hay forma de poder eludir la verdad, porque la luz lo manifiesta todo. Ahora eso, hermanos, exponencialmente hablando, perfecto en Cristo, en Dios, porque nosotros fallamos. Él quiere que seamos veraces, pero seguiremos, hermanos, mintiendo, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que busquemos la veracidad, Dios quiere que seamos veraces, pero en nosotros hay pecado. Dios es veraz. La Biblia enseña que Dios es perfectamente veraz. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Dicho sea de paso, el hombre miente, pero Dios no. Dios no es hombre. Y también Tito 1:2, y Dios que no miente, Dios que no miente. Por eso podemos confiar en su palabra. ¿Verdad, hermanos? Jesús, hermanos, es veraz. Acompáñame a Juan 4:25, por favor. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Recuerdan el diálogo que Jesús sostuvo con la mujer samaritana? Y en el versículo 25 ella le dice a Cristo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y más adelante dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se tuvo que revelar, hermanos, con verdad, porque Él es la verdad y no podía ocultarlo. Yo soy el que habla contigo, le dijo a la mujer samaritana. Ahora busque Juan 18, por favor. Y veremos ahí a Jesús a punto de ser aprehendido por los soldados. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo que, hermanos, todas las cosas, ¿él sabía que lo iban a aprender? Sí. ¿Era algo bueno que lo iban a aprender? No, lo iban a matar, pero él lo sabía. Que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿qué, hermanos? Yo soy. Jesús les dice, yo soy, a pesar de lo que iba a venir. Él habló con verdad. Y ante Pilato, busque Juan 18, ahí mismo el versículo 37. Ya que lo aprenden y está ahí con Pilato, Juan 18:37,
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y Pilato ya no da oportunidad a escuchar respuesta de Jesús, porque dice el siguiente versículo que cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos. Jesús, hermanos, siempre se dirigió, vivió diciendo la verdad, pero no solamente diciendo y hablando en verdad, sino Él mismo es la personificación de la verdad. Es el Verbo encarnado, es Dios mismo hecho hombre y nunca pecó. Dice la Biblia que nunca se halló engaño en su boca, lo dice el profeta. Él siempre habló con verdad y por eso la gente reconocía su autoridad. Si tú te dices ser discípulo de Cristo y yo, ¿cómo debemos de ser, hermanos? Veraces, veraces. Jesús enseñó de Satanás en Juan 8:44. Escuche: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde ahí, hermanos, viene este asunto del pecado de la mentira. Los judíos, hermanos, también tenían que usualmente echar mano de juramentos porque habían perdido la credibilidad. La gente no creía en ellos. Y eso es lo que pasa. No sé si usted conoce a alguna persona que dice: ya no puedo creer en ti. Se ha perdido la confianza por la falta de veracidad. Espero que no lo digan de nosotros, de cada uno de nosotros, que Dios nos halle veraces. Pero ellos habían hecho de esto, hermanos, una forma de obtener credibilidad, diciendo: lo juro por Dios Altísimo, lo juro por esto, por lo más importante. Pero como leímos en el pasaje hace rato, en Mateo 5:37, Jesús enseñó: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más es más de esto, ¿qué? De mal procede. Nuevamente el mal, la iniquidad. Y Santiago agrega: para que no caigáis en condenación. Es grave, hermanos, mentir. Si usted no tiene forma de poderlo decir con un sí o con un no, y como aquí dice, lo que es más de esto, si usted le agrega más, hermano, de mal procede. Jesús se refirió a Natanael como alguien en que no había engaño. Dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca. ¿Se imaginan que Jesús pudiera decir eso de nosotros? Hermanos, ser veraz es amar. Miren, la empatía, el suplir las necesidades de los demás, aún la no discriminación, que son formas de amar, se hacen solamente y únicamente basados en la veracidad. Qué importante es la veracidad, por ejemplo, en la relación matrimonial. Pero luego viene el engaño. Oculto la verdad, digo cosas falsas para obtener mi propio beneficio, no ser descubierto en el pecado, pero me quiero mantener ahí. Y mentiras, y mentiras. Por cierto, hermanos casados, mucho cuidado cuando el cónyuge se enoja porque uno le toma su celular. Ore para que la verdad salga a la luz. No debería haber secretos entre matrimonios. Y si tiene clave para que los hijos no lo usen, pues que su esposa y usted sepan la clave de ambos celulares. Debemos de vivir en transparencia con el cónyuge, pero cuando ya me enojo y es que no tiene derecho a agarrar mi celular, cuidado, hermano. Ore por la verdad. Por eso leímos en Proverbios: alégrate con la mujer de tu juventud. Y dice: no para los extraños, para solamente los esposos. Qué importante es la veracidad, decir sí, decir no. ¿Dónde estuviste? En tal lugar. Y se cree, hermano. Pero cuando ya empiezan las mentiras, todo esto ocasiona muchos problemas. Ahora, es importantísimo ser veraz, porque nos diferenciamos del mundo y lo podemos impactar positivamente. Proverbios 16:6. Búsquelo, por favor, hermano, eso es muy importante. Me gustaría que lo pudiéramos memorizar.
Dele un tiempo para luego tenerlo en su mente, porque es la clave para vencer el pecado en nosotros y ayudar a otros cuando pecan. Proverbios 16:6. ¿Con qué, hermanos? Misericordia y qué? Verdad. Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Quiere usted corregir, hermano, el pecado en su vida? Misericordia y verdad. De Dios, hermanos, ir a su palabra que es verdad y recibir la misericordia de Él en el perdón. Pero también ayudar a sus hijos para que no pequen, la verdad, no hacernos hermanos de la vista gorda, decir las cosas como son, pero con misericordia. Debe de ir acompañado de misericordia porque si no dañamos mucho a los hijos. Y esto es un balance perfecto, hermano. La misericordia y la verdad, una dupla de Dios para nuestras vidas. Y con el temor de Jehová, ¿qué? Los hombres se apartan del mal. Pero también ser veraz es muy importante porque así reflejamos ser discípulos de Cristo. Somos testigos o debemos ser testigos fieles de Jesús, porque predicamos el Evangelio y la verdad misma de Jesús, y Jesús que es la verdad. Hermano, ser veraz impacta todos los aspectos de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, aquí en la iglesia. Es fundamental, es muy importante. A veces decimos, no, pues no tiene nada de malo, y nos acostumbramos, como leímos en el pasaje de Jeremías, y acostumbraron su lengua a la mentira. Se va haciendo, hermanos, una costumbre y luego ya no nos damos cuenta cuando de veras hasta yo me creo mis mentiras. Somos un cuerpo en Cristo, dice Efesios 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros, si Dios quiere, hermanos, unidad, pero si nos hablamos con mentira, esto nos divide. Algunos beneficios de ser veraces. Habrá recompensa en el juicio final, Apocalipsis 21-27. No tome notas, si gusta, luego le puedo dar estas notas. Fortalece el testimonio cristiano, Mateo 5:16. Nos permite tener una conciencia limpia, Hechos 24:16. Protege contra el mal, Efesios 6:14. Trae bendición y favor de Dios, Proverbios 12:22. Trae estabilidad en las relaciones, Proverbios 12:19. Trae justicia, Salmos 85:10, y trae relaciones de paz, Zacarías 8:16. No debería ser esto suficiente, hermanos. El primer fundamento, Dios es veraz, tenemos un Dios veraz, Cristo es veraz. Tenemos bendiciones al ser veraces. No debería ser suficiente para que caminemos en veracidad. Pero ¿por qué si sabemos todo esto? Mentimos. ¿Sí se escuchó? Eso es para mí también, hermano. Ahorita al rato le voy a contar unas anécdotas. Pero esto es de todos, hermanos. Somos mentirosos, caemos en la mentira. Y no creamos que es algo trivial o algo que no va a pasar nada, es algo muy grave. Hay muchas causas y sin intención de ser exhaustivo en esto, hermanos, menciono algunas. ¿Por qué mentimos? Mentimos para obtener un derecho que no nos corresponde. ¿Recuerda usted, hermano, el caso de Esaú y Jacob, cuando Jacob no era el primero? A Esaú le correspondía la primogenitura de su padre Isaac. Pero entonces Esaú, con engaños y ayudado por su madre, híjole, esto es muy grave, lo disfrazan, le ponen pelaje para que pareciera ser Esaú el velludo, y entonces Isaac, engañado, ya no veía bien, él era anciano, bendice a Jacob. Por cierto, Jacob es engañador. Y allá en Génesis 27 se nos habla de esto, y observen las afectaciones que hubo de esta mentira de Jacob. Esaú no tuvo la bendición que le correspondía en primer lugar. No la obtuvo, la obtuvo Jacob. Hubo ruptura familiar porque Jacob tuvo que salir huyendo de su tierra porque Esaú lo quería matar. Pues, ¿cómo no? Iba a estar muy enojado.
había engañado a su padre. Esaú fue herido emocionalmente muy grandemente. Dice Génesis 27:34 que Esaú clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío, gritando y llorando, hermanos, porque no iba a obtener la primogenitura. Hermanos, hay personas que han comprado un título universitario o una licenciatura, pero al final, hermanos, se afecta a la empresa. Aún en la escuela, si un joven decide copiar y no prepararse, ¿cómo va a perjudicar eso luego a otros? Dios me libre de caer en manos de un médico que no estudió. Porque ¿qué pasaría, hermanos? Híjole, estoy en sus manos y puede haber un tratamiento mal aplicado y mi salud se deteriora o podría morir. Se toman decisiones muy a la ligera por obtener un beneficio personal, pero temporal. Y somos engañados y engañamos a otros. Pero también, hermanos, eso es muy importante, mentimos para ocultar nuestros pecados. Mentimos para ocultar nuestros pecados. Recuerda a los hermanos de José. Lo vendieron, ¿para qué? Lo vendieron como esclavo a Egipto. Hermanos, eso es un pecado. La esclavitud es un pecado. El hombre no se tiene que enseñorear del hombre de tal forma. Ellos pecaron contra Dios, pecaron contra su padre y lo engañan a su padre Jacob. Y entonces matan un animal y con esa sangre tiñen las ropas de José y hacen creer, engañan a su padre con mentira, engaño, para que crea que había muerto por un animal. Cubrieron su pecado. Caín, hermanos, había matado a su hermano Abel. Y dice Génesis 9 que Jehová va con Caín y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿No sabía? Sí sabía. Él lo había matado, hermanos. Los asesinos saben dónde guardar los cuerpos. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Todavía se atreve a decir Caín a Dios. David mintió para ocultar su pecado de adulterio, no solo de palabras, sino también de acciones, y una mentira le llevó a otra y a otra. Y trató de engañar a Urías, esposo de Betsabé, y queriendo ocultar la verdad de su pecado de adulterio. Hermano, ¿estás ocultando la verdad de tu pecado? A Dios no lo podemos engañar. Eso es muy claro. Dicen que no nos engañemos, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero a veces queremos y tratamos e intentamos de engañarnos a nosotros mismos. Es decir, entre nosotros, a mi hermano, a mi familiar. ¿Qué hay que hacer? Confiese su pecado, apártese de eso y camina en veracidad. También mentimos por avaricia, esto es acumulación de riquezas. También pecamos por codicia, esto es por tener lo ajeno. Vamos a Hechos 5:4, por favor, hermanos. El caso de Ananías y Zafira. Hechos 5:4. Desde el 2, perdón. Hechos 5:2. Hablando de Ananías, y sustrajo del precio. Él vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba en ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observen, hermano, que todo inicia en el corazón. Ananías decidió voluntariamente mentir, engañar a los apóstoles
y a la iglesia. Dios le pudo haber revelado en cuanto habían vendido la heredad, pero también, y eso puede ser también posible, Ananías y Zafira directamente le pueden decir a los apóstoles: vamos a vender una heredad en tanto. Y entonces cuando le preguntan: ¿vendiste en tanto la heredad? Ellos dicen: sí, en tanto, pero en realidad ellos se habían quedado con una parte. Engaño para obtener un beneficio, en este caso la avaricia, tener más. Pero Dios, hermanos, actuó. ¿Y qué pasó con Ananías? Murió. Dios lo mató. Usted dirá: ¿pero por qué cuando he mentido no me pasa nada? Bueno, hermano, agradézcale al Señor la gracia, pero Dios es el mismo, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque Él es Dios, Él no cambia. Hermanos, ¿ha usted fingido dar cuando son las ofrendas y mete la mano, pero no tiene nada en la mano y hace como que ofrenda? ¿Qué pasa? ¿Para qué lo quiero hacer? Que me vean que ofrendo. Pero si Dios lo ve, hermano, seamos veraces. A Dios no lo puedes engañar. ¿Y a quién quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? Si no tienes que dar, hermano, porque a veces olvidamos la cartera en el carro, no me preparé conscientemente, me distraje, o de plano no tuve, no lo sé, muchas razones. Seamos veraces. Mejor ofrendemos y seamos veraces al dar. ¿Sí, hermanos? También mentimos para levantar falso testimonio. Esto, hermanos, es calumnia. Este tipo de mentira se refiere a dar un testimonio falso en un contexto legal y es claramente condenado por la ley en Moisés, allá en Éxodo 20. Dice la Biblia: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También en Proverbios 6:16, el falso testimonio es una de las 7 cosas que Jehová aborrece. La calumnia, hermanos, o el levantar un falso testimonio es una acusación falsa hecha con la intención de dañar la reputación, el honor o la integridad de alguien con malicia. Nuevamente, vean todos esos ejemplos que estamos dando de mentir, hermano. Hay un mal, hay malicia. Y Proverbios 19:5 nos dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y más adelante el 9 dice: y el que habla mentiras perecerá. Se romperán las relaciones, hermanos, se romperá la relación con el Señor, la comunión, se rompen relaciones con la gente, no hay confianza, va camino de muerte. La acusación falsa. Supe de un caso que una persona le pidió a otra persona, la primera había sido golpeada por su esposo y le pidió a otra persona acompañarla al Ministerio Público para que atestiguara del maltrato, de los golpes, pero la segunda persona no estuvo presente. Y ella se presentó como si supiera: sí, yo estuve ahí y yo vi esto, hermanos. Eso es justamente dar falso testimonio. No se preste, hermano, a ser un falso testigo. Podemos destruir la vida de muchas personas. También mentimos por hipocresía o autojustificación de pecado. Estas son mentiras que se dicen para encubrir o justificar el pecado propio. A menudo lo disfrazamos de virtud. Un ejemplo es cuando el rey Saúl mintió a Samuel, porque Samuel le dijo: ¿cumpliste esto, lo que Dios te dijo que hicieras? Y él dijo: sí, ya lo obedecí. Pero Saúl no lo había obedecido, hermano. Fue una mentira para ocultar su pecado de desobediencia. Eso está en Samuel 15:13, lo puede leer con calma en casa. Cuando fallemos, hermanos, reconozcámoslo. Perdón, hijos, perdón, cónyuge, perdón, alumnos, perdón, subalternos, perdón, vecino, y la verdad. Ahora, también, hermanos, somos responsables cuando somos engañados. No diga: bueno, es que a mí me engañaron, pues yo caí y ya. Pero, hermano, tenemos una responsabilidad. Lea con calma Primera de Reyes 13 en casa. Se habla de un profeta anciano. Dios le había dicho a un segundo profeta que no parara en ninguna casa
Pero otro que era profeta anciano le dijo, el ángel me habló y me dijo que vinieras a mi casa a posar. ¿Saben qué pasó con el segundo que finalmente posó en su casa y no obedeció a Dios que le dijo, no poses ahí? Murió, Dios lo mató. El engañado murió, Dios lo mató. Somos responsables. Eva también fue responsable. Fue engañada, pero sufrió las consecuencias. Dios trajo condenación también y luego engañó también, participó y pecó a Adán. Ahora, hermanos, adicionalmente hay situaciones en las que podríamos creer que mentimos o que otros mintieron, pero en realidad no fue así. ¿Recuerda usted a las parteras allá en Éxodo 1? Dice, escuche la Biblia, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, vean, temor a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y vean lo que dijeron las parteras. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermano, la mentira es condenada por Dios porque ya vimos que es pecado. Quiero obtener un derecho que no me corresponde o quiero afectar deliberadamente a otro para un daño. ¿Usted ve eso aquí en las parteras, hermano? ¿Qué vemos aquí? Misericordia. Vemos un acto de misericordia al salvar la vida. Y Dios las prospera y Dios las bendice. También Rahab, Josué 3, escuche. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y luego le dice a los espías, os ruego pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así hagáis conmigo, con mi familia y con mis cosas. Y luego ellos le dicen, así haremos contigo también misericordia y salvaremos a tu familia. Y le salvaron, dice la Biblia, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Les decía, la definición del diccionario es, mentir es no decir la verdad. Está bien, pero no solo es eso, hermano. Es decirlo con un engaño, con el afán de afectar y dañar. ¿Usted ve también aquí eso en el corazón de Rahab? ¿O qué ve? No, nuevamente un acto de misericordia. Salvar la vida, hermano. Esto no fue una mentira piadosa. Las mentiras piadosas no existen. O se es mentira o no es mentira. Esto no es mentira. Le podemos llamar acto de misericordia, acto de amor. ¿Y eso no es lo que hizo Cristo con nosotros? Él es Dios, Él no es hombre, pero se hizo hombre. Originalmente alguien sin ser hombre se hizo hombre, ¿para qué? Para salvarte a ti y a mí. Es un acto de amor, es un acto de misericordia. Recuerdo que mi papá una vez le dijo a una persona, entonces, porque la persona decía, es que no puedo decir mentiras. Bueno, ella creía que lo que iba a hacer era mentira, pero mi papá le trataba de explicar, eso no es mentir. Nuevamente basado en Rahab y en las parteras, le decía, a ver, si llega ahorita un drogadicto y toca la puerta y te dice, ¿dónde está tu mamá? Porque la voy a matar. Tú le vas a decir, ¿está en la cocina? Pásele. ¿Qué haría usted, hermano? Le salva la vida,
Y si usted no le salva la vida, Dios luego va a tratar con usted. Porque tenemos un Dios a favor de la vida, hermanos. El amor va por encima de todo. La fe, la esperanza y el amor, de esos tres, ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. Y por eso no ser veraz es no amar. Ananías y Zafira querían obtener un beneficio personal, las parteras y Rahab no. Ellas no pensaron en, bueno, yo voy a obtener esto para mí. No, les quisieron salvar la vida genuinamente. Tenemos ejemplos, hermanos. Oskar Schindler, por ejemplo, salvó a la vida a más de 1,200 judíos en el Holocausto y no ser enviados a los campos de concentración, echando mano de su fábrica y ayudándolos para que no murieran allá. Raúl Wallenberg también salvó de 20,000 a 100,000 vidas en la deportación nazi en la Segunda Guerra Mundial, emitiendo documentos falsos para miles de judíos húngaros, asegurando que eran ciudadanos suecos, y les salvó la vida. Irena Sendler salvó a cerca de 2,500 niños judíos del gueto de Varsovia, llevarlos a lugares seguros, exponiéndose en diálogos con las autoridades. Si a usted le salvaran la vida a su hijo, hermano, ¿no estaría agradecido? Pusieron el amor al prójimo antes de las posibles y malas consecuencias que ellos pudieran vivir. Y Cristo nos da el máximo ejemplo. Tampoco, hermano, mentir es decir algo falso por olvido. Y aquí, hermano, eso es muy común, porque nos falla, hermano, se nos olvidan las cosas. Un error, vea qué es un olvido. Un olvido es un error de memoria o falta de atención, sin una intención de engañar. Dios conoce los corazones y distingue entre el engaño intencional y un error de memoria. Cuando papá le decían algo, y dice, ay, hermana, es que ya, Elsa Jaimes, dice. Decía así en vez del Alzheimer, dice, es que Elsa Jaimes, hermano, ya no me acuerdo. Y aquí, hermanos, en el hogar eso es muy importante, porque ¿cuántos reproches no recibimos de los hijos? Papá, es que tú me prometiste. Es papá, tú me dijiste. Y, ay, la verdad ya no me acuerdo. Perdóname, y si realmente no quieren dañar a su hijo, cúmplanle lo que él dice que dijimos, aunque usted no se acuerde. Cúmplale. Pero a veces se nos olvida, hermano. Y eso Dios no lo tomaría como pecado porque no está la intención de engañar. Si usted dice, vamos a ir de vacaciones en verano y a la mera hora no van de vacaciones, pero porque las cosas cambiaron, hermano, porque las situaciones ya no lo dieron, si originalmente su intención era, yo los quiero llevar y voy a hacer todo lo posible para llevarlos, pero algo cambió, eso no es mentira, aunque le digan, mi papá es un mentiroso. Eso no es mentira, porque no hubo la intención. Pero si en usted inicialmente, vámonos de vacaciones en verano, pero usted sabe que en verano no va a poder llevarlos de vacaciones, y los engaña diciéndole, los voy a llevar, eso sí es pecado. Porque usted sabe, hermano, que no los va a poder llevar y aún así los engaña para que crean otra cosa. Todo en el corazón, y se decide y se aplica. Dice la Biblia en Eclesiastés, no seas demasiado justo, eso es para los hijos, puede aplicar, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No tu papá, tú dijiste, tú prometiste, hijo, perdón, no recuerdo, pero pues vamos a hacerlo. Si no recuerdan, digan no recuerdo, pero a veces creemos que sabemos y en verdad lo hemos olvidado. Seamos sabios en saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque podemos asegurar, hermano, y las cosas pueden cambiar. Y luego, ¿qué pasa? Cambió y no avisé, y el otro dice es un mentiroso. Aún en el servicio aquí, hermano, el hermano dijo esto y no fue, pero no saben lo que pasó en medio. Las cosas cambiaron, pero no con la intención inicial de engañar, de afectar. Por ejemplo, Pablo, hermano, pospuso su vida a Corinto. Eso está en 2 Corintios 1. Los hermanos ya les había dicho que él quería ir, pero no pudo ir tampoco a Roma y posponía su visita. ¿Y qué podrán pensar los corintios? Ay, ese Pablo mentiroso, nos dijo que venía y no viene. No, y les explica en 2 Corintios 1 que él tiene toda la intención, pero no le ha sido posible. A veces el Espíritu Santo le prohibía ir a una ciudad a predicar. Pero cuando está en ti todo, hermano, para poderlo cumplir, cúmplelo. Amén. Y sé veraz. Las cosas pueden cambiar y si no dependen de nosotros, hermanos, Dios sabe nuestro corazón. La palabra es muy clara, no debemos mentir. Mentir es pecado. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:8
que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La mentira como pecado, si no lo confesamos, no lo llevamos a Cristo y no creemos en Él para que nos perdone, nos condena, hermano. Si ya estamos en Cristo, esos pecados han sido cubiertos gracias a Él. Pero los mentirosos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, sin haber creído en Cristo y por haber continuado en el pecado, porque nunca confesaron sus pecados de salvación, irán al lago eterno, al juicio eterno. Dice la Biblia en Colosenses: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted, hermano, ya es nueva criatura en Cristo, no mienta, diga la verdad. Despójese del antiguo yo, del antiguo hombre, de la antigua mujer, y camine en veracidad. Santiago 3, pero si tenéis celos amargos, vean también cómo se relaciona, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esos son deberes cristianos, hermanos, virtudes cristianas en las que hay que estar convencidos y practicar. Hermano, la tentación de la mentira está muy cerca y es muy frecuente. Tan solo esta semana fueron unos posibles compradores a mi casa a ver la camioneta que estaba vendiendo, y lo primero que me dice el comprador es: ¿le falla algo? Y viene la tentación, ¿verdad? Y entonces le digo: sí, le falla algo, es esto. Y ya, hermano, quedó tranquilo, él sabiendo. Pero es ahí donde viene la tentación tan sencilla, ¿verdad? En los trabajos. ¿Cómo quedó? No, ya quedó, perfecto quedó. Y no quedó, hermano. Le dije: sí, le falla y es esto, y la voy a tratar de llevar a componer en esos días. La fui a llevar a componer, no estaba el encargado, y ya en la tarde que fue por la camioneta le dijo: ¿lo pudiste arreglar? Le dije: no, la llevé y no lo pude arreglar, pero podemos hacer esto. Tú arréglala y yo te reembolso lo que te cobren. Y en eso quedamos, hermano. Ram tampoco esta semana fue a la escuela. No había hecho la tarea. Y entonces yo tenía que avisarle a la directora, pues, que Ram no fue. Y ahí viene la tentación, ¿verdad? ¿Qué? Digo que está enfermo. No. Maestra, señora directora, Ram no fue hoy a la escuela, no terminó su tarea, hoy me encargo de que la haga y mañana va a la escuela. Aunque Ram me había dicho: papá, es que me duele la panza. Bueno, luego hablé con Ram. Pero, hermanos, la mentira, la tentación está a diario, hermanos. Piénsenlo, sus relaciones. Hoy mismo quizá mentimos y se nos hace tan fácil. Saliendo un hermano me dijo: ay, dice, es que soy mentiroso. Me dice: pues eso díselo a Dios. Pues todos somos mentirosos, hermanos. Pero Dios no quiere que continuemos en la mentira. Dios quiere que seamos veraces. En cada conversación con alguien, en cada negocio que emprendas, en tu casa, hermano, en la escuela, en el trabajo, viene la tentación. ¿Qué debes hacer? Ser veraz. Hermano, Dios te quiere usar, pero Dios necesita labios veraces. Con eso termino. Vamos, por favor, a Isaías 6:6. Isaías 6:6. Es el llamamiento y la visión que tuvo Isaías para predicar la palabra de Dios. Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios, hermano, estaba que su profeta Isaías fuera de labios veraces, porque vamos a predicar la verdad de Jesús. Y Dios
purificó sus labios, su palabra, tocando con ese carbón encendido, y Isaías dijo: Señor, envíame a mí. Dios te quiere usar, hermano, pero necesita labios y vidas veraces. Predicaremos la verdad. El hermano John Stott, en su libro El Sermón del Monte, dice: si no nos distinguimos del mundo, somos inservibles. Como la sal mezclada con impurezas pierde su salinidad, ya no puede impactar. Y también dijo: los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que deben decir. Así, hermano, el cristiano que miente no puede impactar el mundo o servirle para que conozcan a Cristo. Dios necesita vidas veraces. ¿Usted es hijo de Dios, hermano? ¿Usted es hijo de la luz? La luz lo revela todo. Revele a Cristo. Oremos. Si usted reconoce que ha mentido por la causa que usted conoce, le invito a arrepentirse el día de hoy de haber pecado mintiendo. Confiese su pecado al Señor. Crea que Él perdona y apártese de la mentira. Dígale: Señor, perdóname. Engañé a mi hermano, engañé a mi familiar. Hice esto por beneficio personal, no importando las afectaciones. Comprométase con Dios a ser veraz. Ore a Dios, hermano. Señor, ayúdanos, perdónanos por pecar mintiendo y ayúdanos a ser veraces. Que nuestro deseo, como era el de Job, sea caminar en veracidad. Job dijo: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Que así, Señor, vivamos como tu iglesia. Pedimos tu bendición y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.